Bueno, como viene pasando últimamente he tenido problemas con el micrófono. Este es mi segundo video. Y contaba en el otro video que no salió el audio, eh, acerca del concepto de la biologización del acompañamiento terapéutico. Y este video por ahí es un poco más para ahondar un poco más sobre ese concepto, ¿no? Que más que biologización, hablaremos de la patologización del acompañamiento terapéutico. Hablábamos, ¿se acuerda que en uno de los videos que vamos a poner acá abajo el link para que lo vean, en aquel momento de la historia del acompañamiento terapéutico, de la necesidad social de transcurrir las vulnerabilidades en sociedad, en compañía con un otro, en instancias con un otro, y que ese otro, en una primera instancia, era un otro social, ¿no? Que después esa necesidad, como las vulnerabilidades, fueron complejizándose, ¿no? No son las mismas vulnerabilidades, indefectiblemente, en un principio, eh, con las vulnerabilidades que ahora nos tocan vivir. Entonces, la complejización de las vulnerabilidades hace también que se complejice esa compañía, ese transcurrir. Y así fue como nació poco a poco el acompañamiento terapéutico en una necesidad de transcurrir esa vulnerabilidad. Si hablamos nosotros de complejizar las vulnerabilidades, de saber que esa vulnerabilidad se transcurre mejor en compañía con un otro, y en tanto que esa vulnerabilidad se complejiza, el otro también tiene que ser complejo desde la formación, desde la estructura, hablamos de un concepto empírico, de la experiencia. Y fíjense lo que dice Kant, ¿no? En el libro primero, que dice de los conceptos de la razón pura. Es interesante esto, dice, cualquiera sea la posibilidad de los conceptos sacados de la razón pura, estos conceptos no son reflexivos, sino conclusos. Los conceptos del entendimiento son también concebidos a priori, con anterioridad a la experiencia. ¿Se entiende? Y en vista de la experiencia, pero no contienen más que la unidad de reflexión sobre los fenómenos, en cuanto estos últimos deben pertenecer necesariamente a una conciencia empírica y posible. Estos conceptos del entendimiento son sólo lo que hacen posible el conocimiento y determinación de un objeto. Repito esto. Estos conceptos del entendimiento son sólo los que hacen posible el conocimiento y la determinación de un objeto. Habla de la experiencia Kant, ¿no? La experiencia que nos fue dando ese concepto de transcurrir lo vulnerable en compañía de un otro, esa vulnerabilidad compleja y ese otro complejizado a través de la formación específica del acompañante terapéutico. Y por eso es que nosotros hacemos hincapié que el acompañamiento terapéutico debe ser llevado solo por el acompañante terapéutico, porque la complejidad de lo vulnerable hace que el acompañante terapéutico sea formado específicamente para llevar a cabo esa tarea, no otra profesión. Y no tiene que ver con el tiempo de estudio del otro, sino con la especificidad de la formación. Lo complejo lo hace específico. Entonces, modificando un poco el video anterior, esto de la biologización, lo biológico siempre existió. Lo que fue cambiándose fue el concepto de lo patológico, la necesidad del capitalismo de etiquetar determinadas cuestiones y determinadas conductas para ubicarlos en un espacio determinado. ¿Para qué? Para medicarlo, para encerrarlo, en definitiva, para hacerlo a su imagen y semejanza. No hubo necesidad del concepto del estudio de la infancia, hasta tanto en la infancia no fue necesario cuidar y curar ese infante como un futuro obrero. No hubo necesidad de eso. De hecho, antes las infancias eran hasta casi monedas de cambio. Como lo fue lo patológico, la discapacidad en un primer momento fue atribuida a la mala suerte o a los dioses, fue despeñado, subidos en naves, la nave de los locos que vagabundeaba por ahí, hasta que en un momento determinado esa patología necesitó ser encuadrada
con el nacimiento de una nueva industria, que es la industria médica. Necesariamente tiene que ver con eso. Ahora, fíjense este concepto de la patologización. El concepto de la vulnerabilidad, patologizar la vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que trabajamos nosotros específicamente es con ese concepto, con lo que la patología hace en la sociedad. A ver, cuando quedamos embarazados, casi ninguno de los papás decimos, ay, ojalá que mi hijo sea discapacitado, ¿no? Esa discapacidad viene a irrumpir en un deseo conformado por los papás y a su vez con una prehistoria, una preconceptualización de lo que uno tiene de la discapacidad. Pero a su vez también de algo que desconocemos, algo que describe al humano, es la razón. Pero la razón es motor de la humanidad, pero a su vez también la razón es el freno de la humanidad porque podemos pensarnos a sí mismos. Y ese concepto tan leve de nuestro propio ser, ¿no? Que no logra el ser humano entender el porqué de la muerte. No puede ser que una vida termine así como así. Y que después de la vida no haya nada. Entonces, ese no saber qué hay después nos hace vulnerables, indefectiblemente, porque nos convierte en un temor a la muerte. Si nosotros tuviésemos certeza de lo que hay después de la muerte no nos daría miedo. He viajado mucho por pueblos del interior y podemos ver los cementerios están en las afueras de los pueblos y con murallas altísimas. Y todos sabemos que dentro de un cementerio no se escapa nadie. Lo que hacen esas murallas es tapar lo que para nosotros es inconcebible, inconquistable, y nos hace vulnerables. Ahora, en ese límite de la vulnerabilidad de la vida, que también la muerte es parte de la vida, también puede trabajar el acompañante terapéutico en ese momento de los cuidados paliativos. No para descubrir y como una brújula para decirle después de la muerte tal cosa, sino para acompañar ese trayecto, y que ese trayecto, como lo era antaño, que nos convierte vulnerables, podemos transitar esa vulnerabilidad a partir de un otro. Pero esa vulnerabilidad compleja, como es la concepción de la propia finitud, de esa levedad de nuestro propio ser, necesita también de un otro formado y complejo, complejizado a partir de su formación y específico en esto. Y ahí es donde entra el acompañante terapéutico. Entonces, modificando un poco la estructura del pensamiento anterior acerca de la biologización del acompañamiento terapéutico, me gustaría complejizar un poco más esa idea y decir la patologización del acompañamiento terapéutico. Pensar que el objeto del trabajo del acompañante terapéutico es lo patológico es un error. Y es un error que nos detiene conceptualmente, nos convierte en esa particularidad donde hay certeza. En la patología hay certeza. Y ustedes fíjense, los diccionarios de psicopatología, lo que fuera, que dice, a esta patología le deviene esto, esto y esto. Hay una certeza en esto. Esos diccionarios lo que desprende absolutamente es el concepto social de la persona. Entonces, atraviesa a la persona como una patología, no como una persona con una patología. Como esa persona es la patología, no es el autista, sino es el autismo, se desprende todo el concepto social. Y ahí es donde irrumpe el acompañante terapéutico para destruir ese concepto de que no es la patología, sino una persona que, entre otros rasgos, tiene una patología determinada. Pensar en esto es pensar un poco la ubicación del acompañamiento terapéutico, del acompañante terapéutico y la necesidad ética de la formación continua. Insisto con esto. La vulnerabilidad se va complejizando porque las sociedades van haciendo cada vez más complejas. En esa complejidad es donde entra a trabajar el acompañante terapéutico como una herramienta específica. Dejar de formarse es dejar pasar y alejar cada vez más el objeto del cual nosotros trabajamos y se nos va haciendo cada vez más complejo también a nosotros y básicamente inalcanzables. Nos pasó con la pandemia, muchos acompañantes terapéuticos no sabían cómo llevar a cabo un acompañamiento terapéutico online. Porque no nos fuimos preparando para esto. Se cayeron muchos acompañamientos terapéuticos, otros tantos fueron erróneos.
y otros tanto fueron encarados de una manera no convencional. Ser acompañante terapéutico es trabajar en el ámbito de las vulnerabilidades, es prepararse para trabajar en esos espacios. Fíjense, cuando uno biologiza o patologiza las cuestiones, un ejemplo normal, común, un accidente de auto, un accidente cerebrovascular de una persona que era totalmente activa, el médico le dice, no, por el tipo de accidente cerebrovascular que tuve, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer un montón de cosas. Y con el tiempo se dan cuenta que esa persona pudo hacer un montón de cosas que los médicos pensaban que no era. ¿Por qué? Porque los médicos, o en este caso el médico, se centró específicamente en lo patológico sin tener en cuenta el concepto social de la persona. Es inexplicable cómo socialmente la persona va adaptándose y va moldeándose de manera tal que pueden lograr cosas inimaginables. Se va conformando en tanto que otro y con un otro. Insisto con esto, no hay personas con discapacidad, hay entornos discapacitantes y los acompañantes terapéuticos los vemos cotidianamente a eso. Imaginemos, y lo vivimos casi cotidiano cuando trabajamos con personas con silla de ruedas, que paramos un taxi, el taxi dice no, porque con la silla me rayás el auto, o queremos ir a una cervecería y nos encontramos que la cervecería tiene 3 escalones para acceder, y si podemos acceder con esos 3 escalones en la silla de ruedas, tiene el baño arriba, ¿no? O si queremos pasar por la vereda de la cervecería no podemos porque hay mesas hasta la mitad de la vereda y la otra mitad está ocupada por una pizarra que tiene las ofertas del día y apoyada en la pizarra está la persona que atiende. O vamos a la cervecería, accedemos, nos sentamos y la persona que atiende no sabe lenguaje de señas o no sabe trabajar hablar con una persona con discapacidad o se ríen. He visto personas que sirven que se rían de la persona que sirven. Digo, habría que ver también una cervecería que forme 1 o 2 personas en el concepto de la discapacidad y esto para hacerlo un poco más accesible. Por eso digo, no hay personas discapacitadas, hay entornos que discapacitan. Y ese concepto de la vulnerabilidad que produce la propia discapacidad no tiene que ver con la discapacidad en sí misma, tiene que ver con el entorno. Tiene que ver con el entorno. Una persona sola discapacitada en una isla nunca se va a percibir como discapacitada. Nunca se va a percibir como discapacitada. O como persona con discapacidad. En todo caso, en la isla posiblemente todos seamos o suframos alguna discapacidad. Digo, modificar y complejizar un poco este concepto de la biologización del acompañamiento terapéutico y pasarlo al concepto de la patologización del acompañamiento terapéutico. No hagan cursos especialistas en determinadas patologías, no va a servir de nada. Somos un concepto social. Somos una estructura social. Las sociedades se van complejizando. A medida que las sociedades se complejizan, lo que vulnerabiliza a esas sociedades es cada vez más complejo. Fíjense lo que pasó con la pandemia. Pensábamos que de la pandemia salíamos mejores. Asómense por la ventana. Van a ver personas con la cabeza agachada mirando su celular o personas que tiran el auto encima de otra porque no lo ven o motos en contramano porque la necesidad de la entrega, que la pizza llegue caliente, es más importante que pisar a una persona. Digo, esto es lo que estamos viendo cotidianamente, ¿no? Sin darnos cuenta pasamos un poquito más allá de la raya, me pasó los otros días, donde estaciono normalmente, me rayaban el auto de una punta a la otra. Digo, cuando antes había algo que nos frenaba, era complejo ir con una llave y rayar un auto, ¿no? Digo, hoy ya esos diques de contención han sido destruidos porque la pandemia nos enseñó o nos atravesó ese concepto de no depender del otro. Y pasa con los negocios. Yo me estoy muriendo de hambre. Para que venga más gente yo tengo que poner en la vereda 60 sillas y una tarima en el estacionamiento, en la calle. Lo hago. ¿A mí qué me importa el otro? ¿Qué me importa la persona con discapacidad? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si mi cervecería está... Los otros días, a una cuadra donde yo estoy, una cafetería donde se saca turno para ir a una cafetería chiquitita, puso un gazebo en la vereda. Y al lado de la vereda había una tarima para que la gente se siente en la calle. Digo, no existe otro. No existe otro. Existe el que a mí me conviene que exista. Y eso es complejo. Y eso es una sociedad que se va complejizando y la vulnerabilidad se va complejizando nosotros como acompañantes terapéuticos. Tenemos que formarnos en esa complejidad, ¿no? Ahondar en lo complejo de la sociedad y no ahondar
en lo complejo del concepto de la etiqueta de la patología. El capitalismo nos exige este concepto de la patología. Kierkegaard decía, ¿no? Si me nombras, me anulas, me bloqueas. Se etiqueta cosas que se ponen en estantes en determinado lugar, ¿no? Y cuando esa etiqueta está fuera de ese estante, incomoda. Y esto pasa mucho ahora con la salud mental, ¿no? Con esa cuestión de romper estructuras y desde el acompañamiento terapéutico hacer más accesible la vida de las personas. Creo que es interesante pensar esto, ¿no? Es interesante pensar las sociedades que se van complejizando, lo que se complejiza de la sociedad hace más compleja la vulnerabilidad y esas complejidades necesitan una formación específica, una formación más compleja. Y es ahí donde entra el acompañante terapéutico. La especificidad del acompañante terapéutico es trabajar en esos conceptos, no la de otro profesional haciendo de acompañante terapéutico. Les agradezco mucho, espero que esta vez se haga el video. A mí se me complejiza mucho poder hacer videos y acostumbrarme a mover las perillitas de los micrófonos y esas cosas, pero bueno, gracias por seguirnos. Si pueden este video, pásenlo, vamos haciendo redes, denos una mano con esto de promover nuestra fundación, que estamos haciendo muchas cosas, creo, interesantes. Los seguimos invitando a que se acerquen y a que podamos entre todos ir conformando una idea de lo que es nuestra maravillosa profesión. Gracias a todos, gracias por seguirnos. Suscríbanse, pasen el video y una vez más, gracias por seguirnos. Nos vemos. Chau, chau.